Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Interrumpimos las transmisiones oficiales de CNN Chile también para entregar mayores detalles respecto a lo que está ocurriendo a esta hora acá en el Senado con lo que es la tramitación de este proyecto que permite un tercer retiro de los fondos de pensiones, puesto de que ya está finalizando la discusión de una de las últimas indicaciones que se ha presentado en torno a esta reforma constitucional que permitiría un tercer retiro de los fondos de pensiones. Pasemos a revisar lo que está ocurriendo en este minuto al interior de la sala del Senado antes de ir con algunas reacciones sobre esta materia. Financiera a los gobiernos regionales con normas sobre responsabilidad fiscal y crea fondos que se indica. Si es posible que nos autoricen una semana más, Presidenta, vence mañana el plazo. Si les parece a la sala, así se acuerda. Queremos agradecer a todos los senadores, senadoras, a sus equipos, a quienes han estado acá presencialmente, también a los colegas que han contribuido con su debate desde la modalidad telemática. Agradecemos a los equipos, a todos los equipos funcionarios y funcionarias de este Senado, y agradecemos también la permanencia de los subsecretarios de la Secretaría General de la Presidencia y de Hacienda en este debate. Por haberse concluido esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Bueno, de esta manera entonces se termina despachando para su tercer trámite este proyecto, esta reforma constitucional que permite un tercer retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué es lo que se ha terminado consagrando? La posibilidad que sea un retiro universal, también que se haya un beneficio para quienes tienen rentas vitalicias, quienes tengan este sistema también puedan optar a un anticipo del 10% de sus fondos, entre otras materias, y también lo que respecta obviamente a que quienes tengan aún fondos en sus cuentas de AFP también puedan hacer uso de este retiro del 10% de los fondos de pensiones. Había aspectos incluso también que se intentaron reponer por parte especialmente de parlamentarios de Chile Vamos en la línea de hacer que este tercer retiro también constituyera el pago de impuestos para quienes hagan efectivo su retiro. Sin embargo, eso fue desechado y por ende queda bajo la figura de lo que se había establecido para el primer retiro, en el sentido de que este no constituye el pago de impuestos a través de lo que es la declaración de renta. Entre los aspectos principales que se han planteado en medio de la discusión, como le hemos señalado, esto sí o sí va a derivar en un tercer trámite. Ya mañana se va a retomar la discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por ende se va a ir conociendo más detalles sobre esta materia dentro de los próximos minutos para ver cómo se va a ir decantando la discusión ya finalmente en la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos encontramos junto a la presidenta del Senado, Yarna Proboste, para conocer más detalles. Senadora, muy buenas tardes. Respecto a lo que significa esta tramitación, ¿cuáles son los principales aspectos que usted destacaría de la discusión que se dio al interior de la sala? Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Yo primero quiero destacar el que se haya aprobado por una cantidad además muy importante de senadores y senadoras. Creo que ha sido la más alta de los retiros. Esto da cuenta en que al menos en el Senado hay una disposición a entender, a acoger la preocupación y a entender que esto es una medida excepcional, que lo que esperamos son medidas mucho más sustentables que efectivamente permitan colocar el acento en el apoyo a las familias y que esto se haga de una forma distinta que recurriendo solo a los ahorros individuales, y por lo tanto creemos que fue un debate que se realizó con tranquilidad, con altura de mira, y por lo tanto solo agradecer la disposición que han tenido todos y todas para poder sacar en un tiempo muy acotado. Recordemos que este proyecto llegó recién el lunes de esta semana al Senado, la Comisión de Constitución presidida por el senador Pedro Araya, y aprovecho de saludar a todos los integrantes. Hizo un trabajo muy rápido, muy ágil, y hoy día también la voluntad de todos los comités permitió que pudiésemos sesionar hasta total despacho de esta iniciativa, porque entendemos el drama, la urgencia que viven millones de familias en nuestro país. Aspectos elementales también que considera esta reforma constitucional también es respecto a la posibilidad de que quienes tienen rentas vitalicias también puedan optar a esta posibilidad de anticipar un retiro de 10%, cosa que no ocurría con los retiros anteriores. ¿Cómo se terminó zanjando esa discusión? Bueno, este es el primero de los 3 retiros que considera esta posibilidad. Nos parece que aquí el Parlamento también ha escuchado un reclamo muy extendido de muchas personas que, estando en esta modalidad, hoy día están apoyando, son el único sustento de una familia mucho más extendida. Esto da cuenta de la magnitud de esta crisis social y económica derivada de la crisis sanitaria.
También en esta línea de lo que respecta a los planteamientos que ha hecho el gobierno, recurrir al Tribunal Constitucional, también no establecer medidas adicionales, ¿se ha podido ir avanzando en negociar medidas alternativas? Ustedes han insistido en esa línea de que el gobierno pueda manifestar voluntad. Bueno, en esto nosotros también hemos hecho una propuesta porque creemos en que, lo hemos señalado permanentemente, la lógica de recurrir a los ahorros individuales no es un mecanismo sustentable. Nosotros creemos en que el Estado debe y tiene que jugar un rol distinto y para eso se requiere más recaudación. Se requiere que coloquemos el debate ético también presente en esta discusión. Resultado de la votación: por la afirmativa 31 votos, por la negativa 11, abstenciones 0. Planteamiento de inhabilidad del presidente de la República, estudiar algunos antecedentes y obtener también información al respecto. No, mire, para nosotros el centro de nuestra atención ha estado ver en cómo colaboramos con las familias, cómo ayudamos en esta crisis social y cómo ayudamos también a la reconstrucción del país, que esto va a ser un proceso largo y que por lo tanto todos tenemos que colaborar en ese sentido. Gracias a usted. Las palabras de la presidenta del Senado, Yarna Proboste, respecto a lo que ha sido, en definitiva, lo que se ha despachado por parte del Senado para ahora continuar en tercer trámite. También se encuentra junto a nosotros el senador Juan Ignacio Latorre. Senador, muy buenas tardes. Conocer su impresión respecto a lo que termina consagrándose, si nos pudiera entregar mayores detalles dentro de los aspectos que son más relevantes a su juicio. A ver, primero un gran respaldo acá en el Senado, 31 votos. Recordemos que esta reforma constitucional requería 26 votos y se superó incluso el de los 2/3, que acá son 29 votos. Entonces es un gran respaldo político transversal a esta reforma constitucional. Luego se habilita lo de las rentas vitalicias, que me parece muy importante no discriminar, no dejar fuera a las personas. Son 700.000 personas que están en la modalidad de rentas vitalicias y en la Comisión de Constitución incluso el abogado Zúñiga planteó que esta reforma es plenamente constitucional. Por lo tanto, espero que el TC pueda fallar jurídicamente y no políticamente como una tercera cámara. Espero también que la presidenta del TC, María Luisa Abraham, se pueda inhabilitar en la votación, porque no da confianza desde el punto de vista político con su votación dirimente en algo tan delicado como lo que acabamos de aprobar. De hecho, ya se ha presentado al menos el requerimiento, se contaron las firmas, se va a hacer oficial dentro de las próximas horas por parte del senador Carlos Bianchi. Me imagino que usted firmó también ese documento. ¿Qué es lo que argumenta para poder inhabilitar a la presidenta del Tribunal Constitucional? Sí, yo firmé ese requerimiento. A ver, básicamente ella actúa como presidenta del TC y con un voto dirimente en una votación, recordemos, para el segundo retiro, que fue 5-5, con la presidenta del TC votando o dirimiendo el asunto. Ella, recordemos, fue de confianza, es de confianza el presidente Piñera, tiene parcialidad en el asunto, fue la principal asesora en el segundo piso del presidente Piñera, está ahí en el cargo por una decisión política del presidente Piñera. Entonces me parece que no da la confianza y creo que lo único que haría es deslegitimar aún más a el TC actuando como una tercera cámara legislativa. Muchas gracias, senador. Gracias a usted. Bueno, estaban las palabras del senador Juan Ignacio Latorre. También se encuentra en el estudio ya nuestra conductora oficial, Matilde Burgos. También le damos la bienvenida también para incorporarla al diálogo. Matilde, no sé si tiene alguna consulta del estudio antes de seguir aquí con algunas reacciones, pues nos está esperando el senador Francisco Chaguán. Así es, quería saber básicamente qué había sido el trabajo de los ministros, que entre comillas durante la mañana no se pudo contactar a ninguno, estaban haciendo este trabajo parlamentario que, fue infructuoso. ¿Qué fue lo que pasó con ellos también? Se lo vamos a preguntar directamente también al senador Francisco Chaguán, puesto que él también fue crítico respecto a esta situación. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Se nos plantea la consulta desde el estudio por parte de Matilde. ¿Cuál ha sido el trabajo durante las últimas horas de los ministros en medio de lo que es esta discusión? Usted planteó una crítica abierta. ¿Hubo algún intento de revertir este escenario en medio de lo que era ya esta prácticamente contundente votación a favor de la reforma constitucional? Bueno, se supone que en estos minutos el presidente del partido de Renovación Nacional va en dirección a La Moneda justamente para tener una conversación. Yo quiero pedirle al presidente Piñera que podamos tener un mayor involucramiento del gobierno en la tramitación de los proyectos y particularmente de este, para los efectos de poder evitar
el trámite del Tribunal Constitucional, y eso implica efectivamente ajustarlo. Sabemos que esto es una mala política pública, pero ciertamente la gran cantidad de recursos, la política fiscal que ha implementado el presidente Piñera es una de las más gruesas a nivel mundial, pero ciertamente la maraña burocrática impide que los recursos lleguen directamente a las personas, a los MIPYME, a las pymes, a los servicios turísticos, a los trabajadores chilenos. Por tanto, yo le pido al gobierno que en definitiva podamos avanzar en beneficios más universales, donde prácticamente tengamos que saltarnos las marañas burocráticas y por otra parte también hacerse cargo de dos temas, una reforma tributaria integral, y aquí nosotros hacemos una propuesta derechamente, un impuesto para los efectos de poder hacer retiro o la recuperación de los FUT, y la segunda, un impuesto por la repatriación de capitales, entre otras materias para los efectos de poder establecer acá algunas vías de financiamiento en términos de algunas exenciones y por tanto avanzar en una reforma tributaria para cerrar las llaves de los nuevos retiros de los fondos previsionales, y la segunda, avanzar con discusión inmediata en la reforma previsional que está en segundo trámite en la Comisión de Hacienda del Senado para los efectos de cumplir con la palabra empeñada para darle dignidad a los pensionados de Chile que están en el pilar contributivo. Senador, ¿qué es lo que lo termina convenciendo para entregar su voto a favor en términos de este tercer retiro de los fondos de pensión? La falta de involucramiento del propio gobierno y de los propios ministros de Estado. Acá me habría gustado una acción mucho más potente. Acá básicamente me habría gustado que los ministros hubiesen, tal como lo emplazamos en el segundo retiro, haber presentado un proyecto propio o haber corregido algunos temas que están planteándose en este mismo tercer retiro. Pero el gobierno finalmente no tuvo una posición activa, sino que más bien dejó el trámite legislativo, yo diría, abandonado. Y básicamente esperando que pasara el trámite del Senado para irse al Tribunal Constitucional. A mí me parece que acá se pudieron haber hecho las cosas mucho mejor y el presidente Piñera, todavía es tiempo de involucrarse en el tercer trámite. Presidente, tenemos que sacar adelante la reforma tributaria y la reforma previsional. Le pido que se involucre para los efectos que las ayudas lleguen directamente a las personas. La gran cantidad de recursos que su gobierno ha dispuesto, necesitamos que lleguen directamente a las personas sin la maraña burocrática que hoy día tenemos. Muchas gracias, senador. Muchas gracias. Bueno, estaba la palabra del senador Francisco Chaguán. También queremos conversar con otro de los representantes del oficialismo respecto al voto a favor, senador Iván Moreira, que se termina aprobando con más votos de Chile Vamos de los esperados. ¿Qué cree que usted que ha ido convenciendo también la necesidad de avanzar en esta reforma constitucional a su sector? Mire, la verdad que nosotros veníamos desde hace mucho tiempo haciéndole ver al gobierno la necesidad de ayudar también a la clase media que no ha recibido nada o poco. Y creo que, como bien sabido, lo hemos dicho ya, creo que el gobierno le infringe un golpe bajo a la clase media al ir al Tribunal Constitucional. Pero también tiene que haber un minuto de reflexión, porque este es un mensaje del Congreso Nacional, en donde más de 32 diputados de Chile Vamos en la Cámara de Diputados, más 7 senadores de Chile Vamos en el Senado, logramos constituir un quórum de 2/3, el quórum más grande y mucho más. Y este llamado de atención es un llamado respetuoso en el contexto de que no podemos abandonar a la clase media. Nosotros valoramos que se haya aumentado la cobertura del ingreso familiar de emergencia, un 80% del registro de hogares, social de hogares, pero lo importante es que se va a cubrir un universo de casi 13 millones de chilenos que van a recibir el ingreso familiar de emergencia hasta el mes de junio. Y después tendrá que prolongarse si es que esta situación sigue en las condiciones que está. Pero ahora era el momento, era el tercer retiro de la clase media. Y esto se aprobó. Ahora, el gobierno... ¿Es un mensaje para el gobierno sí, para que retire su requerimiento? Mire, es un mensaje respetuoso de alguien de gobierno, alguien que trabajó para que el presidente Piñera ganara. No le vamos a dar la espalda al presidente, pero también tenemos que decirle las cosas, porque finalmente nosotros vemos que aquí la izquierda, esa izquierda oscura, esa izquierda que quiere dar un golpe blanco constitucional, que busca derrocar al gobierno. Entonces esto tiene efectos negativos
porque el Partido Comunista va a generar violencia, el Frente Amplio, la izquierda que está llamando al estallido 2.0, con acusaciones constitucionales, con amenazas. Eso no contribuye de ninguna manera a que el gobierno pueda flexibilizarse. Al contrario, esto que está sucediendo va a terminar que el gobierno se va a endurecer más en su posición. Entonces tenemos que dialogar. Para eso es el Parlamento, para dialogar, no para polarizar, no para enviar mensajes de violencia como han enviado algunos parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado. Yo tengo confianza que tenemos argumentos para ir a defender en el Tribunal Constitucional esta posición. Y no me extrañaría que uno de aquellos ministros del Tribunal Constitucional que votó en contra la vez pasada, hoy día lo podamos convencer con argumentos sólidos. ¿Hay un tema político? Sí. ¿Hay un tema social? Sí. Pero lo más importante es que la clase media también necesita una ayuda. Y por último, en 30 segundos, decirte que a mí me parece que pase lo que pase en el Tribunal Constitucional, sea favorable o sea en contra, el gobierno tiene que tener una alternativa robusta para la clase media, que es la que está más desprotegida en este minuto. Y que no se olvide nuestro gobierno, que fue la clase media la que también permitió que el presidente ganara con una abrumadora mayoría hace 3 años atrás. Muchas gracias, senador. Sí, Matilde, te damos el pase al estudio antes de seguir con más reacciones, porque también hay algunos aspectos que quería remarcar. Exactamente, fuertes críticas políticas, Guillermo, y con esas críticas además el próximo martes el Tribunal Constitucional pone en tabla este requerimiento del gobierno para ver si lo acoge o no lo acoge. Así sigue este curso de acontecimientos, mientras, como decían algunos parlamentarios de oficialismo, hay varios ya presidentes de partido que se están dirigiendo a La Moneda para sostener una reunión con el presidente Sebastián Piñera luego de esta votación abrumadora que ha tenido este tercer retiro en el Senado. Así que vamos a seguir revisando reacciones, Guillermo. Volvemos de inmediato contigo, pero vamos a revisar también todos los hechos que están marcando esta jornada de jueves. Me dicen que después vamos a revisar los hechos que están marcando el jueves, pero que tú tienes más reacciones ahí junto a ti. Cuéntanos. Sí, de hecho nos encontramos junto al senador Manuel José Sandón. Antes que se nos retire, también consultarle, senador, respecto a estas reuniones también que se están sosteniendo en La Moneda. Se informa de que se están trasladando los presidentes de partido para reunirse con el presidente de la República, obviamente los presidentes de partido Chile Vamos, para buscar algunas alternativas frente a este escenario ya tan abrumadora votación en torno a este tercer retiro. ¿Cuál debieran ser los pasos a su juicio que debe seguir el gobierno? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La verdad es que el gobierno está en una situación súper complicada porque se hizo un jaque mate solo. Y yo creo que aquí esto va a tener que ser que ojalá no vaya al Tribunal Constitucional y que además se haga un programa y un plan hacia el futuro. Pero hay una cosa que es bien importante que nadie ha dicho, que ojalá la gente se informe, porque aquí hay varias yo diría categorías de personas, y hay una que tiene que informarse, que son todos los jubilados de rentas vitalicias, porque ellos van a poder sacar con esta ley. Pero eso significa que les puede bajar, les va a bajar la pensión. Entonces yo le pediría a la gente que se informe, que esto va a ser una ayuda, pero tiene que ver y sacar sus cuentas de qué significa en el futuro, sobre todo la gente de renta vitalicia. Pero ¿cómo se interpreta que 7 parlamentarios, senadores de Chile Vamos también terminen apoyando esta idea de legislar en torno a esta reforma, siendo que en su minuto también algunos manifestaron dudas? ¿Por qué fue creciendo en definitiva este apoyo de su sector que terminó dándole el quórum para que pudiera prosperar esta iniciativa? La verdad es que yo desde el principio, primero, segundo y en el tercero siempre estuve de acuerdo, porque sentía que el plan de apoyo a la gente era débil y lleno de exigencias, con exigencias que el propio Estado tenía la información. Entonces lo que faltaba es que te pidieran el certificado a la abuelita o el grupo sangre para poder sacarlo, y eso empezó a crear mucho malestar y empezó a crear desconfianza. Y por eso agarró tanto vuelo este cuento del 10%, porque la gente dice, bueno, por lo menos es mi plata, la traigo. Bueno, así que
eso es, y de alguna manera eso empezó a agarrar vuelo. Yo no tenía idea, para mí fue una sorpresa que 7 personas, éramos 5 los que siempre estuvimos en esta posición y nunca la habíamos cambiado. Y planteamos, ¿no es cierto?, de que se necesitaba un apoyo mucho más universal y directo para la gente, porque cuando la frustración de que tú empiezas a postular, tienes problemas, tienes miedo a no tener que darle de comer a los niños en una semana más, y te parece la Cruz Roja, que era la que aparecía cuando tú estabas buscando inscribirte, era terrible. ¿Cómo se sale de esto? Muy breve, según usted, la mejor medida que puede adoptar el gobierno, respaldar esta iniciativa a través de un proyecto similar al segundo retiro. ¿Cuál cree usted que es el mismo paso? Yo creo que no debería ir al Tribunal Constitucional y debería hacer una gran mesa con la oposición, con economistas de todos los sectores, y fijar un plan para el futuro, para que nadie pueda estar en contra. De alguna manera, yo lo planteé al principio, que creía que si poníamos a personas como De Gregorio, Landerreche, Felipe Larraín, de todos los sectores, y que hubieran hecho un acuerdo político-técnico, porque son grandes economistas de todos los sectores, no habríamos tenido este problema. Muchas gracias, senador. También queremos conversar con el senador Álvaro Elizalde, que nos está esperando para poder conocer detalles respecto, un poco, senador, en términos a lo que se está gestando para avanzar en torno a esta modalidad que está implementando el gobierno de buscar salidas. ¿Qué cree usted que cuál es el mejor escenario? Porque ya se está desarrollando una reunión en La Moneda, esto de emergencia en busca de algunos proyectos alternativos. ¿Cuál cree usted que es la mejor medida? El gobierno tiene que tomar conciencia de la magnitud de la crisis. El presidente tiene que escuchar, algo que le cuesta mucho, y por tanto tener disposición a avanzar primero en un real plan de protección social a las trabajadoras y los trabajadores que han visto mermados sus ingresos o que incluso han perdido su trabajo. Porque si ha sido necesario aprobar los retiros de los fondos de pensiones es porque el gobierno no ha tenido disposición de utilizar la capacidad fiscal que tiene Chile para un verdadero plan de protección social. El presidente permanentemente anuncia parches a las medidas iniciales y parches sobre parches, lo que da cuenta que realmente no tiene voluntad de utilizar los recursos que tiene Chile en razón de sus ahorros y también su capacidad de endeudamiento para proteger adecuadamente a las personas. ¿Es factible que se pueda retirar el requerimiento ante el TC o solo lo ve como un pedido al aire que está haciendo en este minuto de desesperación por parte de Chile Vamos? Esa pregunta habría que hacérsela al presidente de la República. Es él el que cometió la torpeza y el error de requerir al Tribunal Constitucional un pronunciamiento sobre esta materia. Además, apelando a esta mayoría que generó el primer fallo, que en rigor fue un empate que tuvo que ser dirimido por la presidenta del tribunal, que fue una colaboradora cercana del presidente Piñera en su primer gobierno y que fue designada como integrante del tribunal por el propio presidente Piñera. Y creemos que es una pésima señal y además muy dañino para lo que están viviendo hoy día las chilenas y chilenos, que el gobierno insista en este requerimiento para impedir que algo que va a ocurrir, porque ya se aprobó en la Cámara esta reforma, se aprobó en el Senado con amplia mayoría, incluso con más votos que los retiros anteriores. Pues bien, el presidente, como está aislado, entonces quiere recurrir al Tribunal Constitucional ligeramente porque no ha podido defender sus posturas dentro del Congreso Nacional. Pero el problema de fondo es la falta de sensibilidad del presidente de la República, su indolencia, insisto, su incapacidad de escuchar. Nosotros tenemos disposición de diálogo y constructiva, pero creemos que es muy grave que se haya dejado abandonado al pueblo de Chile, que está pasándolo muy mal, precisamente por la indolencia del presidente. Muchas gracias, senador. Gracias. Palabra del senador Álvaro Elizalde. También queremos conversar por último también con el senador Guido Girardi para también conocer su impresión. Senador, muy buenas tardes. ¿Cómo se avanza en torno a este tercer retiro, cree usted, con respaldo incluso inesperado por parte de Chile Vamos? ¿Qué generó este escenario actual? Bueno, yo creo que lo que genera este escenario es una situación excepcionalísima. Yo creo que no estamos hablando de un momento circunstancial cualquiera, estamos moviendo la mayor crisis sanitaria que ha vivido Chile en el último tiempo, una de las más importantes de su historia. Han fallecido más de 32.000 personas. Yo creo que eso no es menor, o sea, a veces se nos olvida de qué estamos hablando de que hay chilenos que están muriendo y que van a morir. Si no se toman medidas, si no se cierra la cadena de transmisión, podemos llegar a 40.000 muertos, además de los cientos que han quedado con secuelas. Y cientos de mujeres que hoy día han fallecido producto del COVID también. Entonces, ¿cuál es la medida más inmediata que cree usted adoptar el gobierno para zanjar esta situación de la mejor manera? Bueno, yo creo que las medidas de apoyo son fundamentales. Nadie puede cumplir una instrucción sanitaria si no tiene que comer, no tiene cómo pagar las cuentas. ¿Cómo se va a quedar la gente haciendo cuarentena? Por ejemplo, hoy día debieran haber 500.000 personas cuarentenadas en Chile por contacto estrecho.
primero, no se buscan, pero si se buscaran y tuvieran que cuarentenarse 2 semanas, ¿cuántos de ellos lo pueden hacer si no tienen apoyo económico? Si no tienen licencias médicas oportunas. Entonces, la ayuda social es un instrumento sanitario. Ahora, yo hago el llamado al gobierno que se puso una trampa. Se puso una trampa porque si hay un gobierno que no concurre con apoyo del Estado, con apoyo social a través de instrumentos que sean oportunos, que sean para todos y todas, bueno, al final hay que recurrir a estas medidas que son excepcionales. Y ellos mismos se pusieron una trampa y luego, no teniendo apoyo del gobierno, entonces es como el perro del hortelano. No quieren dejar comer, o sea, es una cosa de un egoísmo y una insensibilidad. Yo digo, este gobierno es el gobierno de los súper ricos, que defiende sus intereses y además vive en una burbuja que no sabe lo que está pasando en el país. Entonces, claro, toman este tipo de medidas, se oponen a ellas, van al Tribunal Constitucional. Yo le pido al gobierno que por ellos mismos, por su propia sobrevivencia, retiren el requerimiento al Tribunal Constitucional y vayamos a discutir temas de fondo. ¿Qué se requiere discutir? Y la oposición está dispuesta a una reforma tributaria para resolver los problemas estructurales, no los síntomas, las causas. En Chile hay una situación de sentimiento de indignidad, de abuso, de desigualdad, que solo, entre otros instrumentos, una reforma tributaria lo puede resolver. Pero lo importante, no solo el presidente Piñera es responsable, aquí hay una coalición de derecha que ha llevado al país a una catástrofe. Y yo llamo a los chilenos solo para decirles que no da lo mismo, como muchos pensaban, que no da lo mismo por quién votar. Aquí, si seguimos votando por la derecha, los chilenos y chilenas, vamos a seguir teniendo gobiernos que van a defender sus intereses y van a finalmente postergar los intereses de la gran mayoría, como lo ha hecho este gobierno. Muchas gracias, senador. Ahí estaban las reacciones por parte del senador Guido Girardi. Entonces, respecto a lo que ya se ha consagrado, como les decíamos, en esta instancia ya se ha despachado del Senado. Mañana se retoma la discusión en tercer trámite en la Cámara de Diputadas y Diputados, lo que ya está fijado para las 14 horas. Así que ese sería el último trámite, al menos acá en el Congreso Nacional, puesto que hay que seguir atentos a lo que va a resolver. Tal como tú lo señalabas ya, Matilde, el próximo martes se va a ver si el Tribunal Constitucional declara admisible este recurso presentado por el gobierno. Así que va a haber que estar atento a qué se resuelve en torno a este requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Importante lo que te decía, Guillermo, el senador Girardi, sobre esta reforma tributaria, porque ahí hay un espacio de negociación para el gobierno en lo que queda hasta mañana, para que pueda proponer una reforma que pueda hacer cambiar los planes y poder saltarse tal vez el Tribunal Constitucional. Bueno, no lo sabemos, pero ahí hay un espacio de negociación que se abre con esta reforma tributaria que llevaría más recursos, porque lo de hoy para el gobierno ha sido contundente. 7 senadores oficialistas, los vamos a leer, quienes fueron: Francisco Chaguán, de RN, David Sandoval, UDI, José Miguel Durana, UDI también, Juan Castro, Independiente por RN, Marcela Sabat, RN, Manuel José Sandón, RN, e Iván Moreira, fueron los integrantes del oficialismo que le dieron su voto a este tercer retiro. Vamos a regresar contigo, Guillermo, pero a esta hora sí que vamos a ir a una pausa para regresar.